Ohamati Mirandasya Janan Jana Salakaya Chakchurumilitan Jana Tasma Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 6, la liberación de Sarvabhauma Bhattacharya. Ayer leímos hasta el verso 135. Hoy comenzamos a partir del 136. 136. Chaitanya Mahaprabhu continuó: las caracolas y la bosta de vaca son simplemente los huesos y el excremento de determinadas entidades vivientes. Sin embargo, conforme al testimonio de los Vedas, se los considera muy puros. 137. Las afirmaciones de los Vedas son probatorias en sí mismas. Todo lo que en ellas se afirma debe aceptarse. Si las interpretamos conforme a nuestra imaginación, los Vedas pierden su autoridad. 138. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó: el Brahma Sutra de Srila Vyasadeva es tan radiante como el sol. Quien trata de interpretar su significado cubre ese brillo solar con una nube. 139. Todos los Vedas y escrituras que siguen estrictamente los principios védicos explican que el Brahman Supremo es la verdad absoluta, el más grande de todos y que es un aspecto del Señor Supremo. 140. En realidad, la verdad absoluta suprema es una persona, la suprema personalidad de Dios, pleno con toda opulencia. Tú tratas de explicar que Él es impersonal y sin forma. 141. Siempre que en los Vedas aparece una descripción impersonal, lo que los Vedas pretenden es establecer que todo lo relacionado con la suprema personalidad de Dios es trascendental y libre de características mundanas. 142. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó: cualquier mantra védico que explique a la verdad absoluta de forma impersonal, en última instancia, solo demuestra que la verdad absoluta es una persona. Al Señor Supremo podemos comprenderle en dos facetas: la personal y la impersonal. Quien tiene en cuenta ambos aspectos de la suprema personalidad de Dios puede comprender realmente a la verdad absoluta. Esa persona sabe que la comprensión personal es más fuerte porque la diversidad está en todo lo que vemos. Nadie puede ver nada que no esté pleno de diversidades. 143. Todo lo que existe en la manifestación cósmica emana de la verdad absoluta, permanece en la verdad absoluta y tras la aniquilación vuelve a entrar en la verdad absoluta. 144. Los casos oblativo, instrumental y locativo son las categorías en que se encuadran los rasgos personales de la suprema personalidad de Dios. 145 y 146. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó: cuando la suprema personalidad de Dios deseó volverse muchos, lanzó su mirada sobre la energía material. Antes de la creación no había ojos ni mente mundanos. Por lo tanto, esto confirma la naturaleza trascendental de los ojos y de la mente de la verdad absoluta. 147. La palabra Brahman se refiere a la suprema personalidad de Dios completa, que es Sri Krishna. Ese es el veredicto de todas las escrituras védicas. 148. No es fácil que los hombres comunes entiendan el significado confidencial de los Vedas. Por esa razón, ese significado se complementa con las palabras de los Puranas. 149. Qué afortunados son Nanda Maharaj, los pastores de vacas y todos los habitantes de Brajabhumi. Su fortuna no tiene límites, pues la verdad absoluta, la fuente de felicidad trascendental, el eterno Brahman supremo, es su amigo. 150. El mantra védico Apanipada niega las manos y piernas materiales, pero afirma que el Señor camina muy rápido y acepta todo lo que se le ofrece. 151. Todos esos mantras confirman que la verdad absoluta es personal, pero los mayavadis, rechazando el significado directo, interpretan que la verdad absoluta es impersonal. 152. Estás diciendo que no tienen forma esa suprema personalidad de Dios, cuya forma trascendental es completa con 6 opulencias trascendentales.
153. La suprema personalidad de Dios tiene tres potencias primarias. ¿Tratas de demostrar que no tiene potencias? 154. La potencia interna de Vishnu, el Señor Supremo, es espiritual, como se confirma en los astras. Existe además otra potencia espiritual conocida con el nombre de Kshetrayana, la entidad viviente, la tercera potencia que se denomina nesencia, vuelve atea a la entidad viviente y la llena de actividades fruitivas. 155. Oh rey, la Kshetrayana Shakti es la entidad viviente, aunque tiene la posibilidad de vivir tanto en el mundo material como en el espiritual, sufre las tres miserias de la existencia material porque se halla bajo el influjo de la potencia avidya, la nesencia que cubre su posición constitucional. 156. Esa entidad viviente cubierta por la influencia de la nesencia existe en diversas formas en el seno de la materia, oh rey, y se halla proporcionalmente liberada de la influencia de la energía material en mayor o menor grado. 157. La suprema personalidad de Dios es Satchidananda Vigraha. Esto significa que en su forma original tiene tres potencias: la potencia de placer, la potencia de eternidad y la potencia de conocimiento. Juntos reciben el nombre de Chit y se manifiestan en plenitud en el Señor Supremo. Para las entidades vivientes que son partes integrales del Señor, la potencia de placer en el mundo material es a veces desagradable y a veces mixta. No ocurre lo mismo con la suprema personalidad de Dios, pues Él no se halla bajo la influencia de la energía material ni de sus modalidades. 158. En su forma original, la suprema personalidad de Dios está lleno de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. La potencia espiritual en esas tres partes, Satchit y Ananda, adopta tres formas diferentes. 159. Las tres partes de la potencia espiritual se denominan Ladini, la parte de bienaventuranza, Sandini, la parte de eternidad, y Sambit, la parte de conocimiento. Consideramos el conocimiento de estas tres partes conocimiento pleno de la suprema personalidad de Dios. 160. La potencia espiritual de la suprema personalidad de Dios también aparece en tres fases: interna, marginal y externa. Todas ellas se ocupan en su servicio devocional amoroso. 161. En su potencia espiritual, el Señor Supremo disfruta de 6 tipos de opulencia. Tú no aceptas esa potencia espiritual y eso se debe a tu gran insolencia. 162. El Señor es el amo de las potencias y la entidad viviente es el sirviente de esas potencias. Esa es la diferencia entre el Señor y la entidad viviente. Tú, sin embargo, declaras que el Señor y las entidades vivientes son uno y son lo mismo. 163. En la Bhagavad Gita se establece que la entidad viviente es la potencia marginal de la suprema personalidad de Dios, pero tú dices que la entidad viviente es completamente distinta del Señor. 164. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso son mis 8 energías separadas. 165. Además de estas energías inferiores que son materiales, existe otra energía, una energía espiritual que es el ser vivo, o tú, el de poderosos brazos. Las entidades vivientes sostienen todo el mundo material. 166. La forma trascendental de la suprema personalidad de Dios es completa en eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Tú, sin embargo, explicas que esa forma trascendental es un producto de la bondad material. 167. Quien no acepta la forma trascendental del Señor es ciertamente un agnóstico. Nadie debe mirar o tocar a una persona así. En verdad, esa persona está sujeta al castigo de Yamaras. 168. Los budistas no reconocen la autoridad de los Vedas y por ello se les considera agnósticos. Sin embargo, aquellos que pese a haberse refugiado en las escrituras védicas predican el agnostismo siguiendo la filosofía mayavada son verdaderamente más peligrosos que los budistas. 169. Srila Vyasadeva expuso la filosofía Vedanta para liberar a las almas condicionadas. Sin embargo, cuando alguien
escucha el comentario de Sankaracharya, todo se echa a perder. 170. El propósito del Vedanta Sutra es establecer que la manifestación cósmica debe su existencia a la transformación de la potencia inconcebible de la Suprema Personalidad de Dios. 171. La piedra de toque, después de tocar hierro, produce grandes cantidades de oro sin transformarse. Del mismo modo, la Suprema Personalidad de Dios se manifiesta en la forma de la manifestación cósmica por su potencia inconcebible y aún así permanece inmutable en su forma eterna trascendental. 173. La teoría de Sankaracharya afirma que la verdad absoluta se ha transformado. Aceptando esa teoría, los filósofos mayavadis blasfeman contra Srila Vyasadeva, acusándole de estar equivocado. Así hallan defectos en el Vedanta Sutra y lo interpretan para tratar de establecer la teoría de la ilusión. 173. La teoría de la ilusión solo puede aplicarse cuando la entidad viviente se identifica con el cuerpo, por lo que se refiere a la manifestación cósmica, no puede considerarse falsa, aunque sin duda alguna es temporal. 174. La vibración trascendental Omkara es la forma sonora de la Suprema Personalidad de Dios. Todo el conocimiento védico y esta manifestación cósmica se producen a partir de esa representación sonora del Señor Supremo. 175. La vibración secundaria Tattvam, así, tú eres lo mismo, va dirigida a la comprensión de la entidad viviente, pero la vibración principal es Omkara. Sin prestar atención a Omkara, Sankaracharya ha puesto especial énfasis en la vibración Tattvam, así. 176. Con estas palabras, Sri Chaitanya Mahaprabhu criticó el Sararika Vāsya de Sankaracharya por ser producto de la imaginación y señaló en él cientos de errores, pero para defender a Sankaracharya, Sarvabhauma Bhattacharya presentó innumerables argumentos. 177. El Bhattacharya presentó diversos tipos de argumentos falsos basados en lógicas falsas y trató de vencer a su adversario de muchas maneras. Sri Chaitanya Mahaprabhu, sin embargo, refutó todos esos argumentos y estableció su propia convicción. 178. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó: la Suprema Personalidad de Dios es el punto central de todas las relaciones. Actuar para Él con actitud de servicio devocional es nuestra verdadera ocupación y el logro del amor por Dios es el objetivo supremo de la vida. Estos tres temas se explican en las escrituras védicas. 179. Quien trata de explicar las escrituras védicas de modo diferente se dedica a fantasear. Toda interpretación del testimonio védico que es evidente por sí solo no es más que un producto de la imaginación. 180. En realidad, Sankaracharya no ha incurrido en falta alguna. Él simplemente cumplió la orden de la Suprema Personalidad de Dios. Su deber era imaginar cierto tipo de interpretación y por ello presentó un tipo de escrituras védicas llenas de ateísmo. 185. Dirigiéndose al señor Shiva, la Suprema Personalidad de Dios, dijo: por favor, usa tu imaginación para elaborar tu propia interpretación de los Vedas, de modo que la gente sienta aversión por mí. Además, ocúltame de tal forma que se sientan más atraídos por el progreso de la civilización material, de modo que por todas partes se extienda una población privada de conocimiento espiritual. 182. El señor Shiva dijo a la diosa Durga, la dirigente suprema del mundo material: en la era de Kali adoptaré la forma de un brahmana y con escrituras falsas haré una interpretación atea de los Vedas semejante a la filosofía védica. 183. Estas palabras dejaron estupefacto a Sarvabhauma Bhattacharya. Quedó tan aturdido que no decía nada. 184. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo entonces: no te asombres, en realidad el servicio devocional que se ofrece a la Suprema Personalidad de Dios es la perfección suprema de la actividad humana. 185. Hasta los sabios satisfechos en sí mismos ofrecen servicio devocional al Señor Supremo. Así son las trascendentales cualidades del Señor.
están llenas de potencia espiritual inconcebible. 186. Quienes están satisfechos en el ser libres de la atracción de los deseos materiales externos, sienten, sin embargo, atracción por el servicio amoroso de Sri Krishna, que posee cualidades trascendentales y que realiza actividades maravillosas. Hari, la personalidad de Dios, se llama Krishna debido a que posee esos rasgos trascendentalmente atractivos. 187. Al escuchar el verso Atmarama, Sarvabhauma Bhattacharya se dirigió a Chaitanya Mahaprabhu. Mi querido señor, explica ese verso, por favor, ardo en deseos de escuchar tu explicación. 188. El señor contestó, antes quisiera oír tu explicación, después trataré de explicar lo poco que sé. 189. Sarvabhauma Bhattacharya comenzó entonces a explicar el verso Atmarama y conforme a los principios de la lógica planteó varias explicaciones. 190. Basándose en las escrituras, el Bhattacharya explicó el verso Atmarama de 9 formas distintas. Tras escuchar su explicación, Sri Chaitanya Mahaprabhu, esbozando una sonrisa, comenzó a hablar. 191. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, mi querido Bhattacharya, eres exactamente como Brihaspati, el sacerdote del reino celestial. En verdad, nadie en este mundo tiene la capacidad de explicar las escrituras de esa forma. 192. Mi querido Bhattacharya, es indudable que en virtud de tu vastísima erudición has explicado este verso, pero debes saber que, además de esa explicación erudita, el verso tiene otro significado. 193. Ante el ruego de Sarvabhauma Bhattacharya, el señor Chaitanya Mahaprabhu comenzó a explicar el verso sin tocar las 9 explicaciones del Bhattacharya. 194. Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó una por una las 11 palabras que forman el verso Atmarama. 195. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu combinó cada palabra por separado con la palabra Atmarama. Así explicó la palabra Atmarama de 18 formas distintas. 196. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, el poder de la Suprema Personalidad de Dios, de sus diversas potencias y de sus cualidades trascendentales es inconcebible. No es posible explicarlo completamente. 197. Esos 3 aspectos atraen la mente del estudiante perfecto que se ocupa en actividades espirituales y superan todos los demás procesos de actividad espiritual. 198. Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó el significado del verso poniendo como evidencia los ejemplos de Sukadeva Goswami y los 4 rishis, Sanaka, Sanat Kumar, Sanatana y Sanandana. Así el Señor dio varios significados y explicaciones. 199. Al escuchar la explicación del verso Atmarama de labios de Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya quedó maravillado. Entonces comprendió que el señor Chaitanya Mahaprabhu era Krishna en persona y se condenó a sí mismo con las siguientes palabras. 200. Chaitanya Mahaprabhu es ciertamente el señor Krishna mismo. Por no haberle podido comprender y por sentirme orgulloso de mi propia erudición, he cometido muchas ofensas. 201. Cuando Sarvabhauma Bhattacharya reconoció que era un ofensor y aceptó el refugio del Señor, el Señor deseó mostrarse misericordioso con él. 202. Para mostrarle su misericordia, Sri Chaitanya Mahaprabhu le permitió ver su forma de Vishnu. Así, acto seguido, manifestó 4 brazos. 203. Después de mostrarle la forma de 4 brazos, Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció ante él en su forma original de Krishna, de color negruzco y con una flauta en los labios. 204. Cuando vio la forma del señor Krishna manifestada en Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya inmediatamente se lanzó al suelo ofreciendo reverencias. Al levantarse, juntó las manos y ofreció oraciones. 205. Por la misericordia del Señor, Sarvabhauma Bhattacharya pudo comprender la importancia de cantar el santo nombre y de llevar el amor por Dios a todas partes, pues le fueron reveladas todas las verdades. 206. En un breve lapso de tiempo, Sarvabhauma Bhattacharya compuso 100 versos. En verdad, ni el propio Brihaspati, el sacerdote de los planetas celestiales, podría componer versos tan rápido.
207. Tras escuchar los 100 versos, Sri Chaitanya Mahaprabhu, muy feliz, abrazó a Sarvabhauma Bhattacharya, quien de inmediato se vio sobrecogido de amor extático por Dios y quedó inconsciente. 208. El Bhattacharya derramaba lágrimas de amor extático por Dios y tenía todo el cuerpo embotado, mostrando una actitud extática. Transpiraba, se sacudía y temblaba, a veces danzaba, a veces cantaba, a veces lloraba y a veces caía para tocar los pies del loto del Señor. 209. Mientras Sarvabhauma Bhattacharya experimentaba ese éxtasis, Gopinathacharya se sentía muy complacido. Todos los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu reían al ver la danza del Bhattacharya. 210. Gopinathacharya dijo al Señor Chaitanya Mahaprabhu: Señor, tú has concedido todo esto, Sarvabhauma Bhattacharya. 211. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: tú eres un devoto, gracias a tu compañía, el Señor Jagannath le ha mostrado su misericordia. 212. Después de esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu calmó al Bhattacharya, quien, una vez sereno, ofreció muchas oraciones al Señor. 213. Sarvabhauma Bhattacharya dijo: mi querido Señor, tú has liberado al mundo entero, pero eso no supone mucho esfuerzo. Sin embargo, me has liberado a mí también, y eso ciertamente es obra de muchos poderes maravillosos. 214. De tanto leer libros de lógica, me había vuelto tan torpe e incapaz como una viga de hierro. A pesar de todo, tú has logrado fundirme, de modo que tu influencia es muy grande. 215. Tras escuchar las oraciones de Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu regresó a su vivienda. El Bhattacharya, por intermedio de Gopinathacharya, hizo que el Señor almorzase allí. 216. A la mañana siguiente, muy temprano, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a ver al Señor Jagannath al templo y le vio levantarse de su cama. 217. El sacerdote le obsequió collares de flores y prashadam ofrecido al Señor Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy complacido con ello. 218. Liando cuidadosamente el prashadam y los collares de flores en un trozo de tela, Chaitanya Mahaprabhu se dio prisa por llegar a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. 219. Sri Chaitanya llegó a la casa del Bhattacharya un poco antes del amanecer, en el momento en que el Bhattacharya se levantaba de cama. 220. Apenas se levantó de la cama, Sarvabhauma Bhattacharya dijo de un modo audible: Krishna, Krishna. El señor Chaitanya se sintió muy complacido de escucharle cantar el santo nombre de Krishna. 221. El Bhattacharya se dio cuenta de que Sri Chaitanya Mahaprabhu esperaba afuera y a toda prisa corrió junto a él y ofreció oraciones a sus pies de loto. 222. El Bhattacharya ofreció una esterilla al Señor para que se sentase y ambos tomaron asiento. Seguidamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu ofreció el envoltorio del prashadam y lo puso en manos del Bhattacharya. 223. El Bhattacharya aún no se había lavado la boca, ni se había bañado, ni había cumplido con sus deberes matutinos. Sin embargo, se sintió muy complacido de recibir el prashadam del señor Jagannath. 224. Por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de la mente de Sarvabhauma Bhattacharya desapareció todo rastro de sopor. Tras recitar los 2 versos siguientes, comió el prashadam que había recibido. 225. El Bhattacharya dijo: el Mahaprashadam del Señor se debe comer tan pronto como se recibe, aunque esté seco, insípido o lo hayan traído de un país lejano. No hay que considerar ni el momento ni el lugar. 226. Todo hombre de bien debe comer el prashadam del Señor Krishna tan pronto como llega a sus manos. Sin dudar, no hay principios que regulen el momento y el lugar. Esa es la orden de la Suprema Personalidad de Dios. 227. Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy complacido de ver esto, sintiendo el éxtasis del amor por Dios, abrazó a Sarvabhauma Bhattacharya. 228. El Señor y sus sirvientes se abrazaron el uno al otro y se pusieron a danzar. Por el simple hecho de tocarse, se llenaron de éxtasis. 229. Mientras danzaban y se abrazaban, en sus cuerpos se manifestaron signos de éxtasis espiritual, transpiraban, temblaban y derramaban lágrimas. El Señor, en su éxtasis, comenzó a hablar. 230. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo:
Hoy he conquistado los 3 mundos sin dificultad. Hoy he ascendido al mundo espiritual. 231. Chaitanya Mahaprabhu continuó. Siento que hoy se han cumplido todos mis deseos, pues he visto que Sarvabhauma Bhattacharya ha adquirido fe en el Mahaprasadam del Señor Jagannath. 232. En verdad es indudable que hoy te has refugiado en los pies del loto de Krishna y que Krishna, sin reserva alguna, se ha mostrado muy misericordioso contigo. 236. Mi querido Bhattacharya, hoy te has liberado del cautiverio material propio del concepto corporal de la vida. Has cortado en pedazos los grilletes de la energía ilusoria. 234. Hoy tu mente se ha capacitado para refugiarse en los pies del loto de Krishna, pues superando los principios regulativos védicos, has comido los remanentes del alimento ofrecido al Señor. 235. El Señor, ilimitado y misericordioso, concede su misericordia sin causa a la persona que se refugia sin reservas en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios. De ese modo, esa persona puede atravesar el insondable océano de la nesencia. Aquellos que tienen la inteligencia fija en el concepto corporal y piensan, yo soy este cuerpo, son el alimento ideal para los perros y chacales. El Señor Supremo nunca concede su misericordia a ese tipo de personas. 236. Tras decir estas palabras, a Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu regresó a sus habitaciones. A partir de ese día, el Bhattacharya fue libre, pues todo su orgullo falso había quedado destruido. 237. A partir de ese día, Sarvabhauma Bhattacharya no conocía nada aparte de los pies del loto del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Desde ese día solamente supo explicar las escrituras reveladas conforme al proceso de servicio devocional. 238. Al ver que Sarvabhauma Bhattacharya estaba firmemente establecido en el culto Vaishnava, Gopinadacharya, su cuñado, se puso a danzar, tocando las palmas y cantando Hari Hari. 239. Al día siguiente, el Bhattacharya fue a visitar el templo del señor Jagannath, pero antes de llegar al templo fue a ver a Chaitanya Mahaprabhu. 240. Al llegar ante el señor Chaitanya Mahaprabhu, el Bhattacharya se tendió ante él para presentarle sus respetos. Tras ofrecerle varias oraciones, habló con gran humildad de la mala actitud que antes había mostrado. 241. A continuación, el Bhattacharya preguntó a Chaitanya Mahaprabhu, ¿cuál es el factor más importante en la práctica del servicio devocional? El Señor contestó que el factor más importante era el canto del santo nombre del Señor. 242. En esta era de riñas e hipocresía, el único medio para alcanzar la liberación es el canto del santo nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. 243. El señor Chaitanya Mahaprabhu dio una detallada explicación del verso Harinama del Brihad Naradiya Purana. Escuchando su explicación, Sarvabhauma Bhattacharya quedó muy asombrado. 244. Gopinadacharya recordó a Sarvabhauma Bhattacharya, mi querido Bhattacharya, ahora ha ocurrido lo que yo te había predicho. 245. Ofreciendo reverencias a Gopinadacharya, el Bhattacharya dijo, debido a mi parentesco contigo, que eres un devoto, y por tu misericordia, el Señor ha sido misericordioso conmigo. 246. Tú eres un devoto de primera clase, mientras que yo estoy sumido en la oscuridad de los argumentos lógicos debido a tu relación con el Señor me ha concedido su bendición. 247. Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy complacido con aquella expresión de humildad. Tras abrazar al Bhattacharya dijo, ahora ve a ver al señor Jagannath al templo. 248. Tras visitar el templo del señor Jagannath, Sarvabhauma Bhattacharya regresó a su casa acompañado de Jagadananda y Damodar. 249. El Bhattacharya trajo grandes cantidades de alimentos excelentes bendecidos por el señor Jagannath. Todos aquellos remanentes Prasada le fueron dados a su sirviente Brahmana, a Jagadananda y a Damodar. 250. Sarvabhauma Bhattacharya compuso entonces 2 versos en una hoja de palmera. Dando la hoja a Jagadananda Prabhu, le pidió que se la entregase a Sri Chaitanya Mahaprabhu. 251. Jagadananda y Damodar fueron entonces a ver
a Sri Chaitanya Mahaprabhu llevándole el prasadam y la hoja de palma con los versos escritos. Sin embargo, antes de que Jagadananda pudiera entregar a Sri Chaitanya Mahaprabhu la hoja de palma, Mukunda Datta se la quitó de las manos. Se lo quitó de las manos. 252. Mukunda Datta copió entonces los dos versos en la pared externa de la habitación. Cuando Mukunda Datta hubo terminado, Jagadananda tomó la hoja de palma y se la entregó al señor Chaitanya Mahaprabhu. 253. Después de leer los dos versos, el señor Chaitanya Mahaprabhu rasgó la hoja de palma en pedazos. Los devotos, sin embargo, leyeron los versos en la pared exterior y los guardaron en sus corazones. Los versos eran los siguientes. 254. Yo me refugio en la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, que ha descendido en la forma del señor Chaitanya Mahaprabhu para enseñarnos el conocimiento verdadero. Su servicio devocional y el desapego de todo aquello que no favorece al cultivo de conciencia de Krishna, Él ha descendido porque es un océano de misericordia trascendental. Yo me entrego a sus pies de loto. 255. Que mi conciencia como una abeja se refugie en los pies de la suprema personalidad de Dios que ha descendido en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu para enseñar el antiguo sistema del servicio devocional a su persona. Por la influencia del tiempo, ese sistema se había perdido casi por completo. 256. Estos dos versos de Sarvabhauma Bhattacharya proclamarán siempre su nombre y su fama con tanta fuerza como un batir de tambores, pues todos los devotos lo llevan en torno al cuello como collares de perlas. 257. En verdad, Sarvabhauma Bhattacharya se convirtió en un devoto puro de Chaitanya Mahaprabhu. No conocía nada que no fuera el servicio del Señor. 258. El Bhattacharya siempre cantaba el santo nombre de Sri Chaitanya, de Sri Krishna Chaitanya, que es el hijo de Madre Sachi y el receptáculo de todas las buenas cualidades. En verdad, el canto de los santos nombres era su meditación. 259. Un día Sarvabhauma Bhattacharya fue a ver a Chaitanya Mahaprabhu y tras ofrecerle reverencias recitó un verso. 260. Comenzó a citar una de las escrituras del señor Brahma en el Srimad Bhagavatam, pero al final del verso cambió dos sílabas. 261. El verso decía: aquel que buscando tu compasión tolera todo tipo de circunstancias adversas debidas al karma de sus actos pasados y se ocupa siempre en tu servicio devocional con la mente, el cuerpo y las palabras y ofreciéndote siempre reverencias, es ciertamente un candidato genuino para ser tu devoto puro. 262. Sri Chaitanya Mahaprabhu señaló inmediatamente: en ese verso la palabra es Muktipade, pero tú lo has cambiado por Bhaktipade. ¿Qué pretendes? 263. Sarvabhauma Bhattacharya contestó: el despertar del amor puro por Dios, que es el resultado del servicio devocional, supera por mucho la liberación del cautiverio material. Fundirse en la refulgencia del Brahman es un tipo de castigo para quienes están en contra del servicio devocional. 264 y 265. El Bhattacharya continuó: los impersonalistas que no aceptan la forma trascendental del Señor Sri Krishna y los demonios que siempre se dedican a blasfemar contra él y a combatirle, reciben el castigo de fundirse en la refulgencia Brahman. Eso no le ocurre a la persona que se ocupa en el servicio devocional del Señor. 266. Hay 5 clases de liberación: Salokya, Samipya, Sarupya, Sarsti y Sayugya. 267. A veces, si hay posibilidad de servir a la suprema personalidad de Dios, el devoto puro puede aceptar las formas de liberación Salokya, Sarupya, Samipya o Sarsti, pero nunca acepta Sayugya. 268. El devoto puro no quiere ni oír hablar de Sayugya Mukti, que le inspira miedo y aborrecimiento. En verdad, el devoto puro preferiría el infierno a fundirse en la refulgencia del Señor. 269. Sarvabhauma Bhattacharya continuó: hay 2 tipos de Sayugya Mukti: fundirse en la refulgencia Brahman y fundirse en el cuerpo del Señor. Fundirse en el cuerpo del Señor es aún más abominable que fundirse en su refulgencia. 270. Sarvabhauma Bhattacharya concluyó:
El devoto puro, aunque se le ofrezca todas las clases de liberación, no las acepta. Está plenamente satisfecho ocupándose en el servicio del Señor. 271. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó, la palabra Muktipade tiene otro significado. Muktipada se refiere directamente a la suprema personalidad de Dios. 272. Todas las clases de liberación existen bajo los pies de la suprema personalidad de Dios. Él recibe por ello el nombre de Muktipada. Según otro significado, Mukti es el noveno tema y la suprema personalidad de Dios es el refugio de la liberación. 273. Chaitanya Mahaprabhu dijo, con cualquiera de estos dos significados, lo que entiendo es Krishna. Así pues, ¿qué sentido tiene cambiar el verso? 274. Tu explicación es correcta, pero aún así no debe emplearse, pues la palabra muktipada se presta a ambigüedad. 275. La palabra mukti se refiere a los 5 tipos de liberación, pero su significado directo normalmente transmite la idea de volverse uno con el Señor. 276. Con tan solo escuchar su sonido, la palabra mukti nos hace sentir miedo y repulsión, pero cuando decimos la palabra bhakti, de modo natural sentimos en la mente bienaventuranza trascendental. 277. Al escuchar esta explicación, el Señor se echó a reír y muy complacido dio un fuerte abrazo a Sarvabhauma Bhattacharya. 278. En verdad, aquella misma persona que estaba acostumbrada a leer y enseñar filosofía mayavada llegaba ahora a aborrecer la palabra mukti. Esto fue posible solo por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. 279. El contacto de la piedra de toque transforma